Sacúdete e inclúyete, la revolución del conocimiento en Ecuador. Con el auspicio de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, en medio de una sociedad saturada por noticias superficiales y espectáculos mediáticos, surge un espacio que está marcando una verdadera revolución en la comunicación y la formación ciudadana. El programa Sacúdete e Inclúyete, bajo la conducción y dirección del Dr. Magíster Jorge Enrique Miranda Vázquez. Este innovador proyecto se ha convertido en una plataforma de pensamiento crítico, debate y reflexión académica. Hoy, más que nunca, este programa representa un punto de quiebre en el periodismo nacional. Sacúdete e inclúyete, ¿sabes? No se arrodilla ante nadie, pero esta vez sí se empina, no porque le da la gana, sino porque le conviene, porque tenemos aquí un maestro, de los que yo he conocido, Galeano, a Fidel, al Che, a cuánta gente, de los que más respeto y admiro, es a Carlos Julio Emanuel. Es un sentipensante, un bicho raro. Por eso él no fue presidente de este país. Y pienso con amargura que no será presidente a menos que demos un golpe de Estado. Pero como diría uno de los copiones de la poesía, Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Por lo tanto es más jodido que sea presidente este hombre, que no solamente por sus publicaciones, obras que deben traspasar los milenios, no solamente por ese palmarés que lo llevó a hacer después de escaparse de la Universidad de Guayaquil. Era estudiante brillante, pero pura huelga. Tuvo que ir largarse a los Estados Unidos en calidad de chiro, aunque era hacendado, su papá, campesino, luchador tremendo, tuvo que ir a posar a casa de la hermana y estudió y se sacó el aire estudiando. Y logró los títulos más altos, palmarés, PhD, lo que quiera, catedrático universitario. Luego, 4 años en el Fondo Monetario Internacional, ante quien nunca se sometió. Carlos Julio Emanuel, digo, una especie en extinción, o con mucha distinción, que él incluso logró negociar en tiempo de las crisis tremendas económicas para variar este país, logró negociar con el Fondo Monetario Internacional con mucha dignidad y con ventaja, quizá una de las pocas veces en la historia, para este absurdistán organizado que se llama Ecuador. Yo, por eso, al saludarlo, me elevo y recuerdo ese otro maestro universitario, mi papito, Humberto Miranda, quien me sigue planteando todos los días, mira hacia allá, esa lejana nube que lentamente al infinito sube, esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Es mi esperanza. Y la esperanza que tengo es no solamente de haberlo secuestrado ahora a Carlos Julio, sino rogarle, exigirle, pedirle que por favor conspire con nosotros para que este absurdistán organizado de alguna manera tenga algunas voces de aliento a fin de que esta supervivencia se convierta realmente en vivencia. Muy buenas tardes, doctor Carlos Julio Emanuel Morán. Muchas gracias, Jorge Enrique, muy amable con tus palabras. Siempre un gusto conversar contigo. Yo recuerdo hace unos años nos conocimos en un set parecido, así fue nuestra primera conversación, una invitación a dialogar en una radio, no era esta, una que estaba por más cercana al Parque Centenario, no recuerdo exactamente. Pero habrá sido Cristal, La Atalaya, Tropicana. Puede ser en Vélez. Me han votado, me han echado todas las radios, pero no importa. Tropicana era entonces, Tropicana. Mucho gusto, querido amigo. Ya tantas cosas se me ocurren plantearle al mismo tiempo, porque toda mi vida ha sido un terremoto con derrumbe. Y lo primero que digo, ¿cómo usted, teniendo un palmarés tan grande, de muchachito brillantísimo, o sea, estudiante, come libro, lo cual no me convence mucho? Yo pienso que este país, mientras más se lee, más estúpida se vuelve la gente, porque nos han programado para él, pero usted era brillantísimo y estudió incluso, llegó a la Universidad llamada Estatal de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil, y estuvo estudiando y era brillantísimo, pero luego se largó, tuvo que irse. ¿Por qué se fue? Bueno, eran épocas, al comienzo de los años 60, que debido a problemas de orden político, las universidades no tenían clases de manera permanente. Yo ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas. Ay. El mismo edificio está allí, lo he visto. ¿Mancero era el decano?
Sí, he ido algunas veces por allí a dar charlas y como no había clases, había que matar el tiempo de alguna forma y en la calle, frente a la facultad, organizábamos partidos de indoor fútbol, entonces jugábamos duro, a mí siempre me ha gustado el indoor fútbol. Y alguna ocasión mi papá fue a verme y me ve jugando pelota en la calle y dice, yo no te he mandado a la universidad para esto. Digo, pero esto es lo que hay, digo, no hay clases, ingrese. No, tienes que irte a otro lado. Entonces, ahí comenzó el plan que no estaba previsto anteriormente para ir a Estados Unidos. Felizmente obtuve, no eran tiempos de holgura económica para nadie, obtuve una media beca ese primer año. Ajá. Que fue algo raro porque generalmente no dan becas así a estudiantes latinos cuya trayectoria no conocen, excepto que podían ver las notas que yo había tenido. Elevadísima, buen copión. Y con pronóstico reservado fui aceptado en la universidad. Una hermana mayor mía vivía allá en Carolina del Sur, casada con un ciudadano americano, y él fue el que hizo las gestiones con esta universidad y le dijeron, vea, yo no creo que él va a tener éxito, pero por hacerte el favor lo vamos a dejar ingresar. Y entonces ingresé y creo que él era uno de los más, ¿qué te puedo decir?, felices en visitar a la universidad y hablar con el rector y decirle, bueno, ¿qué pasó? La verdad que nos sorprendió mucho. Y desde el segundo año tuve beca completa en la universidad hasta que me gradué, por Enrique. O sea, yo liberé a mi papá de tener que pagarme la universidad porque cuando uno quiere puede, ¿no? No hay nada imposible. Además de como el libro, usted ya manejaba inglés, estudió también entre sus aventuras en el colegio americano. Bueno, pero... Roque Salcedo creo que era rector. A veces es importante eso. Cuando finalmente me fui a Estados Unidos, en el mes de septiembre de 1963, y me despedí a mi papá en el aeropuerto, me acuerdo que me dijo una frase, no sacrifiques la ansiedad. Yo en ese momento no la pude dimensionar, pero me estaba diciendo, no sacrifiques la ansiedad por aprender, por desarrollarte, por mejorar. Y me regaló un libro, me fui con un libro de él. Ese libro me sirvió para aprender inglés, porque yo leí ese libro todos los días, página por página. ¿En español el libro o en inglés? No, a eso iba. Era un libro, era un diccionario de inglés-español. Un diccionario, me acuerdo el nombre, es un diccionario Appleton, no sé si exista todavía. Mataburro. Sí, un mataburro. Entonces yo me pasaba las tardes aprendiéndome el diccionario, Jorge Enrique. Entonces yo llegué a tener un vocabulario en inglés bastante bueno. Todavía creo que lo tengo, aunque ya no practico tanto el inglés como lo hacía cuando vivía en Estados Unidos. Yo viví 15 años allá. Y fue catedrático universitario. ¿Cómo claro, así? Palancas. Cuando yo estaba en el tercer año de la universidad, yo decía, bueno, yo me voy a graduar aquí y ¿qué debo hacer? Hay que perfeccionar, entonces sacar una maestría o sacar un doctorado. Lo lógico era sacar una maestría. Entonces hice la solicitud para tomar el examen, para ver si me aceptaban para ir a ese nuevo nivel de estudios. Y el profesor que yo tenía, el profesor de inglés, me acuerdo su apellido, un señor Brown, me dice, mira, yo tengo una maestría y yo también voy a tomar ese examen para el doctorado. Si quieres, vamos juntos a tomarlo. Ajá. Era en otra ciudad. Entonces, mi profesor y yo fuimos. El examen de ingreso a las universidades para doctorado o maestría se compone básicamente de dos partes. Una parte que es matemáticas, lógica, y otra que es inglés, literatura. Y entonces fuimos a tomar el examen, el mismo examen para los dos. ¿Ya? Yo pasé el examen, él no lo pasó. Siendo maestro tuyo. Y no lo pasó ni en inglés, que yo sí lo pasé en inglés. Y maestro de gran calidad. Profesor de inglés. Y de gran calidad. Claro, cómo no. Cualquiera no es profesor universitario en Estados Unidos. Entonces, luego de eso, yo seguí siendo alumno de él hasta que terminara el año. Ya ni siquiera veía mis exámenes, sino que me ponía solamente A, porque se sentía mal de lo que había pasado. Fue vergonzoso para él porque en la universidad
se enteraron que el alumno de él pasó y él no pasó. Entonces ahí seguí y fui a estudiar. Otra cosa más, en el examen tenías dos opciones. Te decían, ¿usted quiere tomar este examen para ir a sacar un título de maestría o un título de doctorado, el PhD? Ay, ay, ay. Entonces yo dije, PhD. PhD. Me salté la maestría, fui directo al PhD. ¿Qué es PhD, doctor? PhD viene de la palabra latina Philosophiae Doctorum, Ajá. doctor en filosofía. Tú sabes que la filosofía es la ciencia del saber. Entonces el PhD lo puedes tener en diferentes disciplinas. Puede ser economía, puede ser ingeniería, puede ser literatura, puede ser educación. Yo lo obtuve en economía. PhD es como decir un doctorado, sino que allá no se llama doctorado, sino PhD. Viene pues de las épocas de las primeras universidades, de Oxford y otras, algunas de ellas fundadas por la Iglesia Católica, no precisamente Oxford, pero sí otras. Entonces de ahí viene el título. Y bueno que hagas esta pregunta porque cuando yo vine al Ecuador a ser gerente del Banco Central de Guayaquil, y te voy a contar cómo fue que ocurrió eso también, el asesor jurídico del Banco Central, Iván Castro Patiño, me dice, yo soy asesor jurídico de la Universidad Católica y sería bueno que pudieras convalidar tu título. Ajá, de Estados Unidos acá. En la Ajá. Católica. Entonces le digo, ¿y qué es lo que? Bueno, dice, seguramente tendrás que pasar algún examen, pero si quieres te hago la cita con el rector, que era el señor, ¿cómo se llama? El segundo apellido era de la Jara, era un ingeniero. Entonces fui a verlo y me presenté a él y le dice, bueno, aquí he venido porque me sugieren que yo debo convalidar mi título de Ajá. doctor en economía. De Estados Unidos a Ecuador. Ajá. Entonces, dígame qué es lo que debo hacer, ¿no? ¿Cuál es el trámite? Ajá. Entonces me acuerdo que me dijo ninguno. A usted ya le vamos a extender el título. Qué maravilla. Y ¿no? tengo el título, pero fíjate, por la pregunta tuya es que me vino esto a la mente. No sabían, no acababan de entender qué era esto de PhD, ¿no? Entonces, como mi título dice PhD y no dice abajo economía, entonces dice, pero tú lo quieres, eres doctor en filosofía. No, yo soy doctor en economía. PhD es doctor, rama de economía. Entonces me pusieron el título, tengo el de la Católica, doctor en filosofía en la rama de economía. Así dice mi título en español. Qué maravilla. ¿Cuándo fue eso? 1978. Ahora, ese profesor, en el fondo, debe sentir orgulloso de que usted lo haya superado, no sentirse mal, me imagino. Como, por ejemplo, yo me siento bien que Pedro Roldán, el MacGyver de la comunicación, dice que fue estudiante, que participó conmigo, pero hace varias décadas, yo no me acuerdo. En cambio, él sí superó, me ha superado ampliamente y supera a Jacqueline, que fue profesora de él también. Entonces, Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya en el desempeño de tus funciones. Pero Ajá. si estamos hablando que mientras eres alumno vas a tomar un examen sobre la materia que estás dando y que te superen en esa materia, ya es otra cosa. ¿y cómo logró ser profesor universitario allá en Estados Unidos y luego funcionario alto del Fondo Monetario Internacional? Yo, Sí, varios años. bueno, después de estar 3 años de profesor, yo pensé que era importante un poco cambiar de rumbo. Siempre me ha gustado la economía, la parte internacional. Entonces, ¿dónde están ubicadas las entidades que manejan la economía internacional? Están en Washington. Está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario, está el BID, está la OEA. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces dije, bueno, yo voy a aplicar a todas estas. Yo estaba en Carolina del Sur. Entonces hice la solicitud y fui a las entrevistas. Ajá. Y en las entrevistas fui aceptado, ¿no? Por todas. Entonces yo escogí el Fondo Monetario Internacional. Impresionante, ¿no? Me parecía más porque la parte monetaria siempre me ha llamado la atención. Yo debo decirte que desde los 8 años yo soy numismático, coleccionista de monedas. Ajá. Entonces yo ya me había ensuciado las manos viendo... Hasta ahora, sí.
Sí, con menor... O sea, yo le voy a buscar unas monedas raras que tengo yo que ni yo entiendo. bueno, pues Ya, sería qué de bello. verlas, sería de verlas. Ya. Entonces, lo monetario me llamó la atención. Y una vez que ingresé al Fondo Monetario, pues ahí entré en otro mundo, ¿no? Porque el Fondo Monetario, como fue establecido originalmente, era una entidad que lo que tenía era que buscar la manera de corregir desequilibrios en la economía mundial, En esa época, ¿no? evitar que algunos países devalúen frente a otros porque eso produce desequilibrios. Entonces, establecía un orden. Con el tiempo, y lamentablemente, el Fondo Monetario ha trastocado su rol inicial de buscar un equilibrio monetario internacional, a ser un celoso guardián de los intereses de Wall Street, de la deuda. Entonces, Ya. ahí es donde yo he tenido problemas con el Fondo Monetario, porque como tú dijiste allí, sí, una vez hice un acuerdo con el fondo que se cumplió, y cuando fui ministro de Economía en el año 2001-2002, tuve conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el representante del fondo que estaba residiendo en Quito, y simplemente no acepté las imposiciones y no hubo acuerdo, porque yo sabía que esas eran condiciones imposibles de cumplir. No hubo acuerdo en ese momento, pero luego me dijeron que se regresaron Bueno, y lo buscaron y hubo acuerdo. Hubo, Cedieron ante sus pretensiones. a ver, tú te estás refiriendo a la ocasión primera donde sí llegamos a un acuerdo. Ajá. Estábamos en la sede del Fondo Monetario Internacional en En Washington. a 2 cuadras de la Casa Blanca, y fuimos Francisco Sued y yo, que en paz descanse Francisco. Pancho Suet, qué maravilloso economista. Fue ¿no? ministro de Finanzas, yo gerente de Banco Central. Entonces estábamos conversando con ellos y se pusieron bastante atorrantes en la reunión. Reacios. Que ustedes tienen que hacer esto, que ustedes tienen que hacer lo demás. Le digo, no, un momento, le digo. Nosotros venimos aquí a presentar nuestro plan y buscamos apoyo financiero para este plan. No, entonces, si no es así, pues no hay acuerdo. No, no hay problema, hasta luego, y nos fuimos. Uy, Y uy, salimos uy. de la reunión y nos fuimos, recuerdo, a 2 cuadras a un McDonald's a comer hamburguesas. Y ya pensando regresar al Ecuador, ¿no? Cuando de repente llegaron ahí al McDonald's, no, regresen, que ya vamos a poner acuerdo. Esa fue la primera vez. Eso en tiempo de León Febres Cordero. Tipo León Ferrer. En la segunda ocasión, gobierno de Noboa, Usted era ministro de Economía y Finanzas. sí, ahí había un representante del Fondo Monetario que se llama, debe estar vivo todavía, Jeffrey Frankel. Yo lo pongo en el libro verde que yo escribí, Ajá. Descifrando el Complot. Pongo Uy, esta historia. Tremendo, ¿no? Esta historia. Descifrando el Entonces, complot. Él quería imponerse y yo le dije absolutamente no vamos a aceptar. Entonces no habrá acuerdo, no habrá acuerdo. Y no hubo acuerdo. Cuando yo salí, me reemplazó alguien que no entendía nada de nada y firmó lo que el fondo quería que firme. Eso debilitó su presencia como ministro de Finanzas tan lúcido, tan transparente, planteando leyes orgánicas de transparencia, y entonces usted tuvo que salir del gobierno de Noboa, siendo ministro, el más precario Claro. de todos. Pues yo salí del gobierno de Noboa también porque era incómodo, porque yo había hecho ciertas denuncias de corrupción a lo interno. Ay, ay, ay. Entonces, eso- Que estaban al propio hermano del presidente. Absolutamente. Está en el libro, no, yo no estoy inventando nada. El Sí, libro sí, lo sí. escribí en el año 2004, tiene ya 21 años ese libro. Claro. Y está también en versión digital, si lo quieres pasar te lo envío. Qué maravilloso, ¿no? Y Así eso es. le costó caro a usted, tuvo que salir del país. Bueno, porque la historia es inclusive un poquito más complicada, ¿no? Yo había sido, a mí me habían ofrecido ser candidato a la presidencia de la República para el año 2002. No había aceptado, pero esto llegó a oídos del gobierno. Y tú sabes que la política en el Ecuador es una suerte de, ¿qué te puedo decir? Un símil de un palo encebado, ¿no? Ay, ay, Que ay. aquí uno va a subir y te van jalando, Lo bajan. lo bajan. Entonces lo primero que dijeron, en lugar de preguntarme, ¿tú vas a aceptar o no vas a aceptar? Me crearon un escándalo, por el cual tuve que salir 6 años del país, luego del cual vine y fui exonerado de tanta infamia, ¿no?, que demandé al Estado. Eso fue. Y el resultado, la demanda que usted hace años hizo al Estado, ¿ha logrado ganar o sigue empantanado como es todo este país?
Estoy a la espera de que una acción de protección que he presentado ante sede constitucional le dé trámite. Hace años. Esperemos este mes, fíjate. A lo mejor te puedo dar una buena noticia. Pero esto lo comencé en el año 2009 y estamos 2025. Han pasado 16 años. No caduca eso. Lo constitucional no, los derechos no caducan. Ajá. Ahora, en estos momentos, ¿usted cómo se siente? O sea, personalmente, usted tiene sus hijitos, tiene nietos, y lo veo realizado. O sea, totalmente contento y quizás hasta descanse de no ser presidente de la República o ministro, que a mí también un poco me exacerba el que con tantas ideas maravillosas, tantos planteamientos lúcidos y todo, que esta gente no tenga la decencia o por lo menos el pequeño sentido básico de mejorar un poco la economía y su propia situación económica y no lo hayan llamado a usted. ¿Por dónde yo comenzaría? Ajá. Comenzaría, Jorge Enrique, por algo que yo le propuse a Guillermo Lasso en el 2017. Si llegas a la presidencia, debes conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, Ay, ay, ay. financiada por Naciones Unidas, ¿Ves? con fiscales independientes no comprometidos con la corruptela que existe en la función judicial. Y me dijo, me parece una buena idea y la voy a proponer. Lo dijo públicamente. Y Lenín Moreno, que era su contrincante, dijo, yo también lo haré si llego a la presidencia. Bueno, ya sabemos que en el 2017 Lasso ganó, pero el Consejo Nacional Electoral proclamó a Lenín Moreno. Porque en Ecuador se proclaman a presidentes aunque no ganen. Sí, sí, ya lo sabemos. Es la historia del país. Esa es la historia del país. Entonces llegó Lenín al gobierno y obviamente no puso absolutamente ninguna comisión. Hizo un mamotreto ahí, nombró a este señor de la Gasca, que fue ministro de gobierno hasta hace poco en una secretaría anticorrupción, que duró creo 3 meses y se terminó el lío. Llega el 2021, nuevamente Lasso es presidente, candidato, y yo le digo, bueno, ahora sí llegas, vas a poner, por supuesto. Entonces ahí ocurrió al revés. El que pasó a la segunda vuelta fue Yacu Pérez, pero proclamaron a Lasso. Entonces, así pasa, ¿no? Es la realidad. Yo sé que alguna gente dirá que no hay pruebas para esto, pero en esa elección, por ejemplo, yo recuerdo totalmente, Yacu Pérez ganó en 14 provincias del país. Ay, ay, ay. En primera vuelta. En primera vuelta. Arauz, de la Revolución Ciudadana, ganó en 8. ¿Ya? Entonces, 14 y 8 da 22, faltan 2. Ajá. Faltó Galápagos, donde ganó Lasso, y ganó en Quito y por tanto Pichincha. Entonces, si él ganó en 2 de las 24 provincias, por lógica dice que algo aquí es raro que te proclamen presidente, con los votos de Galápagos y los de Quito. Pero eso pasa, pero ese no era el tema, sino que él llegó a la presidencia y pese a que había prometido poner esa comisión de anticorrupción, no la puso. Entonces, yo sigo insistiendo, esto sí soy bastante insistente, cada vez que pasa por alguna entrevista donde yo estoy, algún candidato le digo, ¿y tú pondrías una cosa? Pues por supuesto. Pero eso es lo que hay que hacer, porque lamentablemente la corrupción en el Ecuador corroe los cimientos básicos de la institucionalidad ecuatoriana, todo, absolutamente todo, donde tú quieras. Si vas a hacer un trámite, vas a sacar un pasaporte, pagas para que te pongan en la fila o para que tengas una cita. Lo mismo con todos los trámites que te puedas imaginar. Y yo soy de la idea de que si tú no tienes una comisión de esta naturaleza, Ecuador va a seguir sufriendo el robo de entre 4 y 5 mil millones de dólares por año que se lleva la corrupción, que con eso sería más que suficiente para atender graves problemas de salud, de educación en el país. Pero no hay el compromiso de poner esa comisión, no hay el compromiso de combatir realmente la corrupción, por ejemplo, en el sistema judicial. Francisco Suet, que ya lo mencionamos, que en paz descanse Pancho, tenía una frase que a mí me parece que vale la pena mencionarla, y es,
le decía que Ecuador tiene la mejor justicia que el dinero puede pagar. La mejor justicia que el dinero puede pagar. Excelente frase de Pancho. Tremendo, tremendo. Porque esa es la verdad. Las sentencias cuestan aquí. Aquí no hay Estado de Derecho. Los organismos internacionales que analizan al Ecuador dicen que aquí no hay ni independencia del Poder Judicial ni respeto al Estado de Derecho. O sea, el problema central entonces no es el económico, sino el de la corrupción en este país. Por ahí que comienza con los llamados libertadores. Alguien que gritaba, ahora hay que libertarse de los libertadores. ¿No cree usted que es una historia así, bastante, no confusa, para mí es clara, de una corrupción organizada, de tal manera que personajes como usted y contados en este país son silenciados? O sea, no los matan, porque ahora con las televisiones y un montón de eso, no necesitan, sino que continúen ellos hablando como una voz que clama en el desierto. Entonces, es doloroso. ¿Está de acuerdo usted que la corrupción entonces es el tema central del país por encima de cualquier planteamiento económico? Claro, es que, bueno, en el Ecuador tienes que tratar de resolver. Tú tienes un padre que era matemático. Humberto Miranda. Y seguramente alguna vez oíste y tú mismo practicaste cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales, varias. Ajá. Okay. Entonces, ¿cómo resolver un problema de ecuaciones lineales? Es un proceso, ¿no? Pero tiene que resolverla simultáneamente, porque son simultáneos, ¿verdad? Ahora se puede hacer con la computadora, facilito. A mí me tocó hacerlo a la mano hace muchos años cuando escribía mi tesis de doctorado. Entonces, no es que solo se necesita combatir la corrupción, es que la corrupción es parte de ese todo. Entonces, por ejemplo, tema de la deuda, elemental. Ecuador tiene ahora una deuda pública de 90.000 millones. Casi el 70% del Producto Interno Bruto. No se puede pagar, no porque no se quiera pagar, sino porque como Ecuador no crece, no genera, no hay empleo, no hay reactivación económica, no hay la plata para pagar. ¿Qué hace uno, por ejemplo, cualquier ciudadano que nos esté escuchando, si el día de mañana perdió su trabajo, pero tiene una cuota que pagar en la tarjeta de crédito? No la puede pagar porque no tiene ingresos, tiene familia. Entonces tiene que ir al banco a decirle, vea, no te puedo pagar porque primero está mi familia. Así que lo que antes tenía que pagar de $320 mensuales, ahora te podré pagar 90. Refinanciame, reestructúrame. Es lo mismo que se hace a nivel de país. Pues. Si tú no puedes pagar, busca una refinanciación. Eso lo hicimos el gobierno de León Febres Cordero y también el gobierno de Febres Cordero en el 87, cuando se rompió el oleoducto debido al terremoto de marzo del 87, se rompieron 42 kilómetros del oleoducto, del único que había en ese momento. Entonces nos quedamos sin sacar un gramo de petróleo. Era la base de la exportación y de los ingresos fiscales. Claro. Entonces me acuerdo que Febres Cordero dice, ¿y ahora qué hacemos? Yo presidí el Frente Económico y le digo, suspende el pago de la deuda. Y me dice, pero me están proponiendo, yo soy de derecha. Una herejía. Usted puede ser de derecha o de izquierda, pero no hay cómo pagar, o usted va a subirle los impuestos a la gente para pagar. No, eso yo no voy a hacer. Chuzo. Eso es, ok, está bien. Entonces yo le digo, lo único que tiene que hacer usted es ir a Nueva York y explicarle a los bancos la imposibilidad de pagar y por eso suspenden. No, me dice, yo no voy, vas tú. Y yo fui, expliqué, y así pasó, 5 años no pagamos la deuda. Tremendo. Y a pesar de eso, algunos pseudo izquierdosos dicen que usted es hombre de derecha. Para mí es el ser más lúcido que yo he conocido en este continente. Superior a un poco de dioses que yo más o menos lo he elevado y que ahora, como dicen, los tumbo como coco. A mí no me gustan estos eslogans o estos clichés de izquierda, derecha, neoliberal, no neoliberal. Para mí las medidas económicas son buenas o son malas. Son buenas porque resuelven los problemas de la gente. Y ahí dice que póngale la etiqueta que quiera, la que quieras, pero resuelve. Es lo que dijo Deng Xiaoping. No importa el color del gato, sino que calce ratones. Qué bello, ¿no? Es que es así. Entonces, yo oigo a mucha gente que se dedica a hablar de estos neoliberales. Realmente, en el Ecuador, ¿sabes por qué no puede haber neoliberalismo, Jorge Enrique?
porque aquí nunca ha habido liberalismo. Entonces, si no ha habido liberalismo, ¿cómo ver un neo de algo que nunca hubo? Pero impactante eso, ¿no? Es que es así. Aquí lo que hay es una tarea de sabidos que han llegado al gobierno para enriquecerse. Entonces, ¿quieres llamarlos neoliberales? Si te da la gana. Yo digo que son corruptos. Por eso vamos a erradicar la corrupción. Qué lucha tan bella. Entonces usted, cerrando ya la programación, ¿estaría dispuesto a caer en nuevas provocaciones y venir si que tengamos que secuestrarlo o amenazar a sus hijos y a este programa, o no acepta? No, Oriel? encantado. Cuando me llamen vendré, con gusto. Encantadísimo, realmente. Yo, ya saben, no me arrodillo ante nadie, pero sí me empino ante pocos seres que yo he conocido en este llamado planeta, que no es planeta sino globo, como Carlos Julio Manel. Tú que eres un poeta en el fondo, Jorge Enrique, ahorita que tú hablabas qué camino tomar, qué rumbo, hablando con tu hija también, el rumbo a seguir. Me acordaba ese poema Emoción Vesperal de Ernesto Doguay Camacho. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía como tú lo has hecho, y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía, aunque uno sepa que hasta en los confines remotos de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo lo tentarán las últimas sirenas. Qué maravilla, maestro. Un encanto habernos pasado de tiempo una vez más. Muchas gracias, maestro. Gracias.